Ana, estamos muy felices de tener esta oportunidad de compartir con ustedes la lección de escuela sabática el día de hoy. Hermosa lección nos tocó esta semana. Qué más privilegio de meditar en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, en su obra por nosotros y cómo lo hizo. Vamos a hacer una oración para pedir la presencia del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu presencia, Señor, con nosotros. Te agradecemos tu gran misericordia, Señor. No hay palabras suficientes, Señor, para expresar el entendimiento, Señor, que tú mismo nos has dado, Señor, de quién eres tú y de lo agradecidos que estamos, Señor, por la obra que esto hace en nuestras vidas, Señor, en nuestra vida diaria, Padre Santo. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. En esta mañana, Señor, pedimos de tu Espíritu, Señor, que puedas manifestarte en esta mañana en la mente de cada uno de nosotros, Señor, que podamos entenderte y comprenderte, Señor. Que si nos hemos de alabar en algo, Señor, sea en entender quién eres tú. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues la lección de esta semana empieza, ¿verdad?, con una historia bien impactante. ¿Quién recuerda esta historia de un señor chino? Su apellido Fuc, ¿verdad? Y este señor empresario, yo hasta me puse a buscar un poquito más de su historia porque me impresionó. Y también me quedé pensando, wow, ¿por qué la historia de Cristo nos parece ya tan familiar, tan repetida, que no nos impresiona de la misma manera como nos impresionan a veces historias que leemos por primera vez, como esta del señor Fuc? Este señor era un señor rico, hacendado, pero vivía en una situación en la historia que muchas personas de su comunidad, de su etnia, estaban siendo por cualquier razón, ya sea por razones económicas, por razones que ellos mismos se vendían, porque eran engañados, porque eran secuestrados, eran sometidos a esclavitud y llevados a trabajar a África, donde muchos de ellos morían en las minas buscando oro y haciendo otro tipo de trabajos duros, forzados. Entonces él, cuando conoció de Cristo y supo cuánta gente, se dio cuenta cuánta gente estaba muriendo, cuánta gente estaba sufriendo, dejó todo. Dejó toda su riqueza, lo que él tenía, y se vendió a sí mismo como esclavo. Y se fue a trabajar junto con todas estas personas desafortunadas que habían terminado en esa situación. Y él pensaba volver. Él se había vendido por un plazo de 5 años. Sin embargo, en ese plazo él murió, pero no sin antes haber compartido el mensaje de salvación con 200 personas. Y sabemos que de esas 200 personas fueron otras, ¿verdad? Fueron plantas y semillas que siguieron produciendo para la obra de Dios. Él entendió la razón de la vida, el salvar a otros, el convertirse en siervo como hizo Jesús. Es una pequeña historia que nos ilustra un poquito sobre eso. Y empezando entonces en nuestro repaso de escuela sabática de esta semana, vimos en Isaías 49, 6 y 7. Lo voy a leer y luego me gustaría su participación con algunas preguntas. Isaías 49, 6 y 7 dice así. Dice, porque poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vemos que viene hablando de este siervo, del cual ya estudiamos también, empezamos a estudiar en esta palabra específicamente la semana pasada. Este siervo que viene a hacer luz para las naciones y salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice Jehová, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma,
al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así que podemos ver aquí una vislumbre de este siervo. Y la pregunta es, y me gustaría que participaran, ¿cómo sería recibido este siervo? ¿Qué nos dice lo que acabamos de leer en el versículo 7? De cómo sería recibido este siervo, cómo sería entendida su misión. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O algún pensamiento? Sí, hermana, perdón. Sería rechazado, menospreciado, ignorado. Rechazado, menospreciado. Miren las palabras tan fuertes que dice aquí. Menospreciado de alma, abominado de las naciones. Y ahorita esa frase a mí me tocó de una manera especial, pero no quiero darles el porqué hasta más adelantito. Y dice, el siervo de los tiranos. Él vino a hacerse siervo de los tiranos. Así sería recibido, menospreciado, abominado y haciéndose siervo de los príncipes de la tierra. Pero ¿ven algún contraste aquí entre cómo la idea de Dios, cuál era, qué es Jehová y cómo sería recibido? ¿Cuál es el contraste aquí? Con el siguiente parte del versículo. Quizás sería bueno que compartiera mi pantalla. Déjenme hacer eso para que puedan ver. Un momentitito. Screen. Ok. ¿Lo pueden ver ahí? Miren esta parte que está aquí. Yo puse, según yo, las partes, bueno, no según yo, la parte que Jehová habla, ¿verdad? Que describe a su siervo en parte amarillo, ¿verdad? Y cómo sería recibido aquí en turquesa o azulito. Miren la idea de Jehová. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿Qué contraste vemos aquí entre estas dos ideas? Vemos una, ¿verdad? Que es, por la humanidad fue recibido, menospreciado, abominado de las naciones, siervo de los tiranos. Pero lo que Dios deseaba, lo que Dios quería, era que los príncipes adoraran a Jehová, que supiesen de él, que lo amaran, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Que fuera, ¿qué es este deseo de Jehová? ¿Será que se cumplió? ¿Será que se cumplirá? ¿Y cómo lo cumplió? ¿Cómo lo logró Dios? Es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y empezamos con Isaías 50. Describiendo los sufrimientos de este Mesías. En los que estudiamos la lección, ella continúa hablándonos de cómo este Mesías, este siervo, viene, ¿verdad?, a la tierra. Y el Señor, siempre me acuerdo del pastor Ureña, porque yo sé que este es un pasaje que el pastor Ureña lo sabe de memoria y le encanta y lo ha hecho su modo de vida por hablar con el Señor cada mañana. Y Jesús se despertaba y le hablaba al Señor, le daba en cada mañana lengua para hablar, lengua de sabio para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios, para cumplir su misión de venir a rescatar al perdido, de rescatar al desafortunado, al que estaba muerto en sus pecados. Pero entonces sigue hablando de esta recepción que tendría el Mesías. Di mi cuerpo a los heridores, dice, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Aquí vemos cómo fue tratado Jesús. Fue herido, le arrancaron la barba. Bueno, no, yo no tengo barba, no puedo decir cuán doloroso es eso, pero yo me imagino que es bastante doloroso.
y no escondió su rostro de injurias, de esputos, escupitajos. Y sabemos que todo esto lo pasó el Señor. Porque el Señor, y sigue hablando Isaías en este pasaje, y nos invita en el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Él sigue describiendo a este siervo que viene a llenar de luz, que no será bien recibido, pero que viene a llenar de luz y de vida al que lo reciba. No sé si hay algún comentario o alguna participación que alguien quiera hacer. No se queden, por favor, calladitos. Voy a poner, lo que voy a hacer es poner a los participantes aquí, que yo los pueda ver. Y si alguien desea hablar, puede abrir su microfonito, y si yo lo veo abierto, yo sé que alguien quiere hablar y le puedo dar ese espacio. Sí, yo estoy mirando el título de la lección que dice lograr lo impensable. Entonces ya yo vi que a todo lo que Isaías está consciente que su mensaje está tratando para presentándolo a un mundo que no es capaz de entenderlo. Porque él le llama impensable, dice lograr lo impensable. Entonces ya eso nos dice a nosotros que a menos que hagamos un esfuerzo con el Espíritu para saber qué es lo que Dios quiere decir, no vamos a lograrlo. Porque dice que es lo impensable. Impensable, inalcanzable. Gracias, pastor. Me había olvidado de poner el título, ¿verdad? Para que sepamos el tema central de lo que estamos hablando. Alcanzando, haciendo lo impensable, lo inalcanzable. Gracias, pastor. Así que nuestra mente no lo podía comprender. Por eso fue tratado de esta manera, por eso fue rechazado. Fue totalmente, aunque para Dios es la luz, para Dios es la vida, Dios sabe que cómo Él es y cuál es nuestra necesidad, nosotros no lo comprendíamos, no lo entendíamos, no lo sabíamos. Y entonces viene Jesús a revelar, viene Jesús a abrir nuestros ojos, que este es el tema principal de nuestra lección más tarde en el capítulo 52 y 53, que vamos a ir ahí en este momento. Isaías 52, 13 y al 53, 12, nos continúa, es el resto de la lección, un pasaje precioso describiendo la misión del Mesías, describiendo todo lo que Él haría por nosotros, todo a lo que Él se iba a someter. Me gustó mucho el resumen que viene haciendo, creo que era el día lunes, de cómo Isaías viene introduciendo. Isaías es un libro que le dicen el libro del Evangelio porque introduce este tema de la salvación. Introduce la salvación de Jehová como lo hacen los Evangelios, el Nuevo Testamento. Entonces empieza, dice aquí la lección, con la concepción y el nacimiento de este Mesías. ¿Se acuerdan? Y la Virgen concebirá, etcétera, etcétera. También la identidad de un rey davínico, Padre eterno, príncipe de paz, sigue en el versículo 9. Después nos habla de nuestra necesidad, de cómo nos entregamos a cautividad, de cómo nos tomaron esclavos, etcétera, etcétera. Y la restauración de Israel, el ministerio de liberación de la injusticia y del sufrimiento, del capítulo 11 en adelante. Y finalmente llega aquí, a la misión del Mesías, al punto, ¿verdad? Clímax de esta historia de amor. Y nos dice en el capítulo 52, versículo 13, otra vez la idea de Dios, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y sigue diciendo el versículo 15, asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces nos da una idea, como decía el pastor Oreña, que la humanidad nos iba a ser una revelación tal que iba a cerrar la boca de los reyes, iban a entender lo que nunca habían entendido.
iba a ser un siervo que iba a ser prosperado, que sería engrandecido y exaltado. Y quiero sugerir aquí en este punto que no es el Mesías que esperaba Israel. Israel se había ya hecho una idea de un Mesías, habían leído toda esa historia, habían vivido y leído ya toda la historia de esclavitud de Israel, de cómo otros pueblos los tomaban, los esclavizaban, les hacían, los llevaban cautivos. Entonces, leían entonces de un Mesías que sería prosperado, engrandecido, exaltado. Los reyes cerrarían la boca ante él, los príncipes le adorarían. Y se quedaron solo con esa idea. Y ya no fueron más allá. Estaba escuchando a alguien comentar sobre una vez que tuvo una interacción con una persona judía. Y la persona judía le decía, y me hizo recordar, porque yo también escuchaba al pastor Ureña decir esto, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra persona más añadida, en los que han escuchado al pastor Ureña contar una historia parecida. Esta es otra. La persona le decía, mira, yo entiendo que el cumplimiento del tiempo en las profecías es correcto, todo es correcto, lo que ustedes dicen del Mesías, todo encaja muy bien, pero esa interpretación que ustedes hacen, de un Mesías que va a morir, que va a hacer esto, que se va a dejar matar, que va a sufrir inocentemente. Eso no lo puedo yo entender, no lo puedo aceptar, es inmoral. Así dijo esta persona, es inmoral. ¿Qué es moral? Que un malo sufra porque es malo, que un bueno le den lo bueno porque es bueno. Esa es la idea que tenemos. Pero que un malo, que un justo sufra por injusticias, por el injusto, que sufra pagando por otro, eso es inmoral y no lo puedo aceptar. Y quiero sugerir en este momento que esa misma creencia la tenemos hasta el día de hoy. Que estábamos estudiando hoy en la mañana y de hecho la lección lo menciona también. ¿Qué creencias había en cuanto al sufrimiento de las personas en el tiempo de Jesús hoy y en el tiempo de Job? Por lo tanto, también en el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el tiempo del Mesías. ¿Qué creían las personas cuando una persona sufría? Cuando una persona se enfermaba o cuando una persona caía en pobreza, en desgracia, se tenía que vender como esclavo, le pasaban cosas malas. ¿Qué es lo que pensaban las personas? ¿Por qué habían venido todas estas cosas, estas desgracias a esta persona? Inmediatamente se relacionaba con el pecado. Y hoy en día también uno mismo, si te llega a pasar algo, tú dices, pero ¿qué fue lo que hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué pequé? Y esa era la creencia. Cuando el ciego le preguntaban quién pegó, este o sus padres, porque era lo que ellos entendían, que si una persona pecaba, merecía el castigo, merecía un castigo de Dios, era lo que ellos pensaban. Así es, gracias Raquel. Y vemos que eso es, como dijo Raquel, presente hoy en día. Nosotros mismos muchas veces, nosotros mismos, ¿cuántas veces no nos hemos dicho, ay, que me salió mal? Y es verdad que muchas veces es verdad que nos salen las cosas mal por cosas que mismos nosotros hacemos. ¿Dónde está entonces la discrepancia en la creencia? Miren lo que dice en el deseado de todas las gentes, y me encanta que Raquel haya traído esto a colación, porque precisamente estábamos estudiando esto esta mañana. Dice, se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Raquel mencionó a esta persona ciega, ¿verdad? Que Jesús que quería sanar, quería darle la sanación, pero sus discípulos le dicen, Señor, ¿por qué esta persona está ciega? ¿Por su pecado propio o por el de sus padres? O sea, no había discusión que era resultado de un pecado, pero ¿sería el propio o sería de los padres?
¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice, es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios. Eso es verdad. Pero esta verdad ha sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios. Así que vemos que hay una mezcla aquí entre la verdad y la mentira. Es verdad que es resultado muchas veces de nuestros propios errores o del pecado de alguien más, pero lo que era mentira era que era procedente de Dios. La enfermedad y la muerte no provienen de Dios. No es un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar no solo la carga de su enfermedad, de su desgracia, sino el ser considerado un gran pecador. A veces el pecado nos toca indirectamente, como en el caso de Job. Aunque muchas veces nosotros mismos nos causamos sufrimientos, muchas veces nos toca indirectamente o por la acción de otros. Así que estas personas sufrientes, esperando alguna liberación del pecado, muchas veces eran hundidas más en él, señaladas y despreciadas. Y así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, venía a ser un siervo sufriente. Y en la mente de ellos no podían entender que este sufrimiento no viniera de Dios mismo. Entonces ese Jesús no podía ser el Mesías, ya que Él era pobre, cuánto sufrió, cuánto se dejaba hacer esto, aquello, no podían entender que Jesús viniera con una misión de sufrimiento y ya se había preparado entonces el camino para que fuera rechazado. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. Y lo hablamos esta mañana. Todos dicen por ahí, todos los caminos llegan a Roma. No importa dónde empecemos a estudiar la Escritura, nos lleva al mismo lugar, al amor y al carácter de Dios. Nos sigue diciendo aquí, la historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendió la lección. La pregunta es, ¿la entendemos tú y yo? ¿Entendemos esta lección que fue dada y abierta tan clara en el libro de Job? ¿Que no es Dios el autor del sufrimiento? Vamos a ir con esto a este verso, ya hablando de qué creencias hay en nuestra mente. Vamos a leer el verso, déjenme encontrarlo aquí, el verso, un momentito. ¿Dónde está? Aquí está, el verso 10. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto de que Jehová quiso quebrantarlo, Jehová lo sujetó a padecimiento. Acabamos de leer que de Jehová no viene el quebranto ni el padecimiento. ¿Cómo entendemos entonces esto? ¿Quién sujetó a Jesús a padecimiento? ¿Quién quebrantó a Jesús? Si vemos la historia como fue, ¿quién quebrantó a Jesús? Si me ayudan con su participación. Hay algo acá en todo esto, en este texto, que tenemos que entender bien, y es que Jehová quiso. Uh-huh. El asunto fue que es un proyecto, un plan entre Jehová y Cristo, de que el dolor humano, Cristo lo cargara para librarnos. Así que el dolor humano es causado por el desenfreno de la gente que trató a Cristo dándole golpes y maltrato. Satanás los preparó para que ellos fueran así, los preparó para que ellos no entendieran el Mesías. Todo eso fue Satanás, pero quien quiso que Cristo cargara para librarnos fue el Padre.
Gracias, pastor. Y vemos muchos pasajes en la escritura donde Jehová habla de sí mismo en tercera persona. Jehová, Jehová. Y es él mismo hablando. Lento para la ira, grande en misericordia. ¿Verdad? Entonces, aquí es lo mismo. Jehová quiso quebrantarlo. Él está hablando de sí mismo. Y la lección nos lleva a este pasaje de Filipenses. Filipenses 2:6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí nos usa exactamente la misma palabra que nos da Isaías, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estaba en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está nuestra participación. ¿Quién quebrantó al Señor? Él se dejó, Él quiso, Él mismo se despojó, Él mismo se hizo siervo, Él mismo se puso en esa situación de no defenderse, de dejar que nosotros hiciésemos lo que quisiéramos con Él. Y se hizo obediente a esto, a Él mismo, hasta la muerte. ¿Y cuál fue nuestra participación? ¿Qué muerte le quisimos dar nosotros? Estoy hablando de la humanidad. Muerte de cruz. Todo lo que leímos ya, que me mesaba la barba, que le escupieron, todas las angustias que pasó, que leemos aquí, despreciado, desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, no lo estimamos, llevó nuestra enfermedad, sufrió nuestro dolor, lo tuvimos por azotado. Y aquí está lo que estábamos hablando, lo tuvimos por herido de Dios. Ellos pensaban que todo lo que le pasó se lo estaba mandando Dios, pero ¿quién fue? Fuimos nosotros, porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviésemos paz, todo fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él quiso cargar el pecado tuyo y mío, de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que esto, queridos, Dios lo hizo porque Él quiso, porque Él se despojó a sí mismo y se hizo obediente a su propia ley de amor, de dar todo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cuál fue entonces? ¿Qué revela el sufrimiento y la muerte de Jesús? ¿Qué revela esto en tu vida? ¿Qué entiendes que logró este sacrificio de Cristo? En la lección pasa a hablar también de un sacrificio, de una ofrenda. Hay mucho para hablar aquí en esta parte. ¿Qué revela este sacrificio de Jesús? Que solamente su infinito amor y su misericordia, que será el tema de estudio por toda la eternidad. Y lo más grandioso para mí es cuánto valgo yo para Jesús, cuánto valemos para Él. Es algo solemne, es algo maravilloso. Amén. No tenemos palabras, ¿verdad?, para expresar estas ideas. Raquel, ¿te quería decir algo también? Para mí también refleja que Él cumplió su misión de ser Emmanuel, Dios con nosotros, y aún en medio de hoy en día, el sufrimiento, el dolor, la pérdida de un ser querido, la agonía de tú tener un ser querido enfermo y no poder hacer nada. Y tú te preguntas, ¿y cuál es la diferencia? Yo soy una hija de Dios, yo busco al Señor, ¿cuál es la diferencia?
es que ahora yo entiendo que nosotros somos llamadas a ser siervos también. Hay una parte que nos va a corresponder. Juan el Bautista murió y Jesús estaba ahí, podía haberlo sacado de la cárcel. Entonces se hizo siervo, también murió, ¿no? Y el entender que en medio de la dificultad, Emmanuel, Dios con nosotros, está a mi lado. Leía un libro en esta semana que hablaba cómo enseñarle a un niño cuando se va el papá o muere un familiar, un ser querido o una mascota. ¿Dónde estaba Dios? Dicen los niños. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que pasara eso? Pues Dios está ahí contigo llorando. Cuando tú tienes una enfermedad, cuando tú tienes un familiar, cuando tú pierdes un familiar, cuando pasa por un divorcio, una separación, un problema, ¿dónde está Dios? Contigo, porque es Emmanuel. Dios está a tu lado. Y ese sacrificio que él hizo me hace entender que él me entiende. Él entiende mi dolor porque él pasó por cosas peores de lo que yo pudiera pasar. Yo agradezco y alabo el nombre de Dios que él dejó todo eso registrado en su palabra para darnos esperanza, para darnos aliento, para darnos fortaleza, porque si no, pues, nos volviéramos locos con cada tribulación, ¿verdad? Con cada problema. Dios está con nosotros. Amén, amén. Almita o mami, no sé si querían decir algo. Soy yo. Lo que dijo Raquel es hermoso y así es. Dios está con nosotros en cada sufrimiento, pena, preocupación que tengamos. Y de ahí nuestra respuesta a Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Entonces, nuestra respuesta a Dios es de una manera vital para nosotros mismos, porque somos llamados a ser siervos del Señor, a seguir su vida como ejemplo en la nuestra, ahorita aquí en la tierra. Y no me estoy alabando yo porque yo misma veo cómo fallo, ¿verdad? En imitar el carácter de Cristo en mi vida. Ayer fuimos a una diligencia a una parte de la ciudad y estaba muy bonito el día. Entonces le dije a mi hija, mira qué bonito, ahí hay un parque, vamos a sentarnos un ratito ahí. Entonces llegaron me di cuenta que el parque era frecuentado por indigentes, lo que llamamos aquí homeless. Y entonces mi primera impresión fue, vámonos de aquí, mija, porque pues el COVID, no traen máscara, ¿verdad? No sabemos qué intenciones tengan, ¿verdad? Porque tú sabes que son gente dolida. Pensé yo en decirle a Alma, vámonos, pero decidimos quedarnos. Y entonces traíamos ahí algo de comida y compartimos con un muchacho y él nos dijo como extrañado, ¿es para mí? Y le dijimos, sí. Entonces llegó una muchacha, llegó otro señor, todos de la misma condición, sin casa, personas sin hogar, pero que son hijos de Dios en gran necesidad. Y entonces ellos traíamos ahí otras cositas y les dimos. Y yo sí, con cierto recelo, no crean que porque dije, estamos solitas aquí, ¿verdad? Y está rodeado de este tipo de personas, a lo mejor nos quieren quitar el celular porque le pidieron a Alma como el celular, pero como hablaban inglés no entendí muy bien qué querían y dije yo, ay, les va a pedir el celular prestado y van a correr con él, ¿verdad? Porque así somos humanamente hablando. Pero el Señor está con nosotros y Él nos ha llamado a servir. Para mi sorpresa, como respuesta a mis dudas, Dios me confirma que el amor prevalece. No querían correr con el celular, querrían el teléfono para ellos compartir lo poco que tienen con otros. Dicen que les dan donaciones y que ellos a veces como no tienen hogar no saben qué hacer con ellos. Que si en nuestra iglesia había gente en necesidad, ella nos estaba dando el teléfono para nosotros decirle a ella lo que ella tenía y ella donarlo. Imagínense qué lección me dio Dios en ese momento, ¿verdad? Qué lección tan grande de compartir lo que poquito que tenemos y vamos a recibir del Señor innumerables bendiciones. Esta es una experiencia propia que quiso compartir nada más. A lo mejor me demoré mucho. Dios les bendiga. Está bien. Gracias. La hermana Berta, Puello, ¿cómo está? Lili, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado? Bien, Lili, gracias a Dios. una pregunta. ¿Qué Sí. pensará Israel, o sea, los judíos en este tiempo, cuando leen el libro de Isaías y ven el sufrimiento del siervo de Jehová? ¿Qué pensarán él? ¿Quién es él?
porque el único libro que se encontró completo en las cuevas de Qumran fue el de Isaías. Y ellos guardaron el original y tienen las copias en exposición en un museo allá en Israel. Cuando estuvimos allá vimos las copias. Bueno, entonces, ¿qué pensarán ellos cuando leen esto? Es Yo, una pregunta que yo me hago. ¿Qué pensarán yo quiero hacer un ellos? comentario. ¿Ah? Quiero hacer un comentario al respecto de esto. Nosotros los adventistas del séptimo día proféticamente estamos asignados para evangelizar a los judíos en el fin. Wow. Eso está profetizado. Entonces, esto que voy a comentar es para que nos vayamos preparando, porque ya hace muchos años que ya yo empecé a prepararme cuando el Señor me dijo que nosotros los adventistas es la herramienta con que Dios cuenta para evangelizar a los judíos. Eso está profetizado. Pero ahora, ¿cómo entrarle al judío? Ok, esto es una información nada más. Ese libro, como dice Berta, protegido, el único, es porque para los judíos es un libro especial. Es un dato que quizá ustedes no sabían. Entonces, a los judíos, ese libro de Isaías, ellos le están protegiendo y cuidando de una manera especial, porque hay una rama de los judíos muy poderosa, y aquí en Estados Unidos y en otros lugares, que entienden que el siervo sufriente de Jehová es la nación de Israel, lo justifican por el sufrimiento que ellos tienen desde que entraron en Egipto hasta su destrucción en el año 70, que ellos son el siervo sufriente. Eso no lo leí en libros, sino que un judío, hijo de judíos dominicanos, amigo mío y que estudiamos juntos en el seminario, estudió conmigo teología en el seminario adventista y fue adventista un tiempo el muchacho. Y entonces, por alguna situación malentendido que hubo con los adventistas, él otra vez pasó a ser entonces ortodoxo, y es ortodoxo en Colorado. Estudiamos juntos. Así que le doy ese dato. Él es un gran abogado. No supe de él por muchísimos años. Después que estudié yo junto con él allá en Santo Domingo. Él vino a los Estados Unidos, se ha quedado acá, no ha vuelto a Santo Domingo jamás. No ha vuelto a la iglesia adventista del séptimo día jamás, porque hubo un malentendido. Él cayó en una situación de ser homeless. Él fue homeless porque tuvo un problema de su hogar y la iglesia adventista no le dio la mano. Y entonces un día que pasó un judío ortodoxo y le dio allí alguna moneda, entonces él se identificó y el judío inmediatamente lo rescató. Y entonces se lo llevó y él se fue con los judíos. Él es un gran abogado en Colorado. Y entonces él fue a tratar un caso legal a Nueva York y me lo contaron y yo fui a visitarlo y lo encontré. Lo saludé. Y entonces le hablé un poco de lo que ya él y yo habíamos estudiado antes sobre Cristo. Y entonces él me presentó esta posición. O sea que no la leí por allí, sino que la sé de primera mano. Y él me dijo, no, mira, el siervo sufriente de Isaías somos nosotros. Así que quería darle ese dato. Gracias, pastor. Y usted mismo comentó la semana pasada durante la lección que ese siervo se confunde entre Israel y el siervo, porque Dios tiene la idea de hacernos como Él, ¿verdad? Entonces hay esa como una tela, ¿verdad? Que se entrelaza entre Israel y el siervo y la descripción de ambos. Y entonces, pues puedo ver que ellos puedan terminar en esta interpretación de esta manera. Eso es, y también otra posición es que simplemente la rechazan, como decía este judío, que eso es inmoral y no lo puede aceptar. Pero entonces, ¿qué revela el sufrimiento y la muerte de Jesús? Con mucha oración, esta mañana el Señor me ayudó a entender también los pasajes que vienen en el día viernes. Ya ven que siempre vienen unos pasajes ahí para meditar. Y entendí, yo sé que también todo lo que hemos recorrido estudiando y escuchando junto con todos ustedes aquí en la mansión, pero la paga del pecado
es muerte, ya lo sabemos. Vimos que no es algo arbitrario, no es un castigo que Dios infringe, no viene de Dios. Se quedó mostrado en el libro de Job, queda expuesta esta verdad. Muchas creencias hoy en día, las personas creen que el pecado va a ser, el castigo va a ser un infierno. Hoy lo estudiábamos con otro grupito en la mañana, de cómo se cree que el castigo es impuesto por Dios, es un infierno en el que vas a arder por la eternidad, o las cosas como creían los judíos que te pasan aquí en la tierra son mandadas por Dios porque son castigo a tus pecados. Sin embargo, Jesús viene y se hace pecado. Y en esa condición humana, haciéndose pecado, cargando el pecado de la humanidad, sufre la muerte, él mismo. No sé si me hago entender. Él mismo, Dios mismo, ni aún el mismo Dios se libra a sí mismo de la consecuencia natural del pecado. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado acaba con todo. Es salirnos de la vida, es no ser. Y Jesús se pone en esa posición de no ser, de convertirse en pecado. Y Él mismo permite, Él quiso mostrarte a ti, mostrarme a mí, que no es Él el que manda la muerte, no es Él el que manda un castigo, no es Él el que tiene que ser el policía del universo. Él se puso en el lugar del transgresor y recibió la misma consecuencia que cualquier transgresor recibiría del pecado, cualquier esclavo del pecado recibiría, cualquier transgresor de la ley, cualquier persona que se aleja de la vida. No se libró a sí mismo. Con esto la creencia de que Dios infringe el castigo queda demolida. Por eso muchas veces se dice, si Dios no perdonó a su hijo, ¿verdad? Si Dios no perdonó a su hijo, ¿qué quiere decir? Dios no libró a su hijo de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Nos está diciendo en carne, en vida, nos está mostrando, no nos está diciendo con palabras, está viviendo para nosotros la realidad del pecado y de la muerte. Esto es algo tan hermoso, que el Señor haya venido a mostrarte a ti, a mostrarme a mí con su vida el resultado del pecado y de la muerte. Hace tiempo, y me tengo que apurar porque ya se las está acabando el tiempo, pero estábamos hablando, yo no entendía esto de que Jesús le habían perforado su costado y le había salido agua y sangre. Y no entendía por qué las personas crucificadas no mueren del corazón. Y eso es lo que yo no entendía. Yo no entendía de qué moría una persona crucificada. Entonces le pregunté al doctor Acevedo, pues, ¿de qué moría una persona crucificada? Entonces él muy paciente nos explicó que al hacer la aspiración, uno tiene que hacer un movimiento hacia arriba, ¿verdad? Entonces no podían hacerlo porque estaban colgados del madero. Entonces tenían que empujarse con sus pies, que también estaban traspasados por un clavo. Tenían que empujarse con sus pies para no estar colgando y tener la fuerza en el diafragma de poder aspirar. Entonces, cada vez que se empujaban, era un dolor terrible, desgarrante en los pies. Por eso les quebraban las piernas, para que los que no morían suficientemente rápido, y sabemos que esto pasó con los dos que estaban al lado de Cristo, y por eso lo perforaron a él, era para eso, para que no pudieran
¿cómo se dice? Levantarse, y entonces morían generalmente asfixiados. Una cosa terrible. Pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. Y perforaron entonces su costado y salió sangre y agua, que es todo el sistema circulatorio. Eso explicaba que había muerto del corazón. El corazón se le reventó de la angustia del pecado, porque se podía ver, porque todo su sistema circulatorio estaba como regresándose. Ya no está, el corazón ya no está, ya se explotó. Y pasó eso, que se empezó a separar la sangre del agua, y el agua, perdón, de la sangre. Y Jesús murió de la angustia de haberse separado de Dios, lo que va a pasar con cualquier alma pecadora. Él se puso, él quiso, ya lo leímos. Él quiso por ti ponerse en esa posición y revela no solamente el carácter de Dios y su amor, sino también la naturaleza y la consecuencia del pecado. ¿Qué produce entonces el sufrimiento de Cristo? ¿Qué produce en ti y en mí cuando entendemos que Jesús vino a ser el actor principal en esta revelación, como cuando se abre el telón de un teatro y abren esas cortinas y se puede ver lo que antes no se veía, ese escenario, ¿verdad? Eso hizo Jesús, para que viéramos qué hay detrás del telón, lo que no veíamos, lo que no entendíamos. ¿Qué produce este sufrimiento? ¿Qué produce la muerte de Cristo? ¿Cuál es el fruto? Ahí después es el final de este poema hermoso sobre el Mesías. ¿Alguien iba a hablar? No sé. Muy bien, vamos a leerlo en la Biblia. ¿Qué produce? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, miren qué es lo que el fruto del conocimiento de Jehová. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, por ti y por mí. ¿Qué es esto de la expiación? ¿Qué es esto de, dónde lo leí? Aquí está, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ya sabemos que la lección habla un día de la ofrenda, del sacrificio. ¿Qué es esto de la expiación? Y miren cómo dice, por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos. La expiación a mí me llenó de asombro cuando estudié esta palabra. Es una palabra de esas que ha cambiado con el tiempo, pero podemos ver su significado original y es una cosa maravillosa. En inglés ha conservado mucho de ello. En inglés la palabra es atonement y son son palabras que se han unido. Y luego dice one. Así, atoned es one, meant. Quiere decir volver a ser uno, at one meant. Volver a ser uno. De hecho, así se pronunciaba hace muchos años. Hace cientos de años se pronunciaba de esa manera, atonement. Volver a ser uno.
el conocimiento, la exaltación del carácter de Dios, que produce el sufrimiento y la muerte de Jesús, esta revelación de su carácter, esta revelación del pecado y su obra, produce la exaltación del carácter de Dios. Por lo tanto, también la exaltación de su ley, el conocimiento de los juicios de Jehová, que nuestra conducta, la ley de la siembra y la cosecha que hablábamos esta mañana, que nuestras decisiones tienen un resultado, tienen una consecuencia, tienen un efecto en nosotros. Y entonces Jesús dice aquí, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Te va a justificar, te va a volver a su justicia, a sus juicios, a su ley. Pondré mi ley en su corazón. Hoy en día, hermanos, la ley está fuera de nosotros. Tenemos que leerla en un papel, en un libro externo, porque no está dentro de nosotros, no forma parte de nuestro ser. Nos hemos ido y eso nos mata, nos destruye, y Dios la tuvo que escribir externamente para ayudarnos a ver lo que no veíamos, y el deseo de Dios es ponerla en nuestro corazón. ¿Cómo lo logra Dios? Por su conocimiento, por esta revelación de la cruz, para ti, para mí, lo que le costó a Dios ponerse en el lugar del transgresor para salvarte, para que por ese conocimiento entiendas yo y entiendas tú la justicia de Dios, la justicia de su ley, y seas justificado, su ley puesta en tu corazón, y la vida dada de nuevo, el aliento de vida a nuestras vidas, a nuestra alma. La ofrenda por el pecado cambia la mente, la expiación. Por eso solamente el sacrificio de Cristo podía lograr eso. Si morían otros, si moría un ángel, si morían toda la humanidad, seguiríamos pensando que la muerte viene de Dios. ¿Se dan cuenta? Podía morir mucho. Yo me ofrezco, decían a lo mejor muchos ángeles. ¿Pero qué seguiríamos pensando? Pues Dios lo mató. Dios le cargó los pecados a él y lo mató a él. Y Dios dijo, no, voy a ir yo para que vean que yo me someto a lo mismo, cómo se sometió a obediencia a su ley y cómo la transgresión de la ley nos causa la muerte, y ni siquiera él se libró a sí mismo. Esa revelación nos cambia la mente, nos vuelve en armonía con nuestro Creador, y Él nos puede justificar. Solo el sacrificio, solo la ofrenda de vida de Cristo revelaría a nuestros ojos para cambiar nuestra mente y nuestras creencias acerca del carácter de Dios. Hablando de las ofrendas, ahí menciona Levítico, cuando una persona robaba y tenía que venir a pagar un 20% más, un quinto más, dice, ¿verdad? Sabemos que ese es un 20%. ¿Qué significaba esto? Que tu mente había cambiado, que ahora en lugar de robar, quitar a la fuerza, querías dar, restituir. Ahora tu mente ha cambiado, ahora das de más de lo que habías quitado. Un cambio de mente. Miren lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, la que yo veía afuera, escrita, no estaba dentro de mí, pero yo de alguna manera en mi idea me ponía otra diferente, tengo otra diferente dentro de mí, y la de Dios está afuera. Pero dice, sé hallado en él, no tengas tu propia justicia, que es por la ley externa, que la has dejado fuera y tienes otra dentro, tu propia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe, porque tú ahora entiendes, porque ahora tú crees lo correcto, porque ahora tus ojos fueron abiertos y ahora la ley está escrita y creída en ti y en tu corazón. Con esto llegamos al final de la anexión, porque ya se nos acabó el tiempo y disculpen. El profeta
pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Este mensaje sería amado u odiado? Y se acuerdan que una frase me llamó tanto la atención y les dije, les voy a decir por qué al final de la lección. Esa frase es la que está en Isaías 49:7. Dice, el abominado de las naciones. Abominado de las naciones. Wow, ¿no tenemos este libro que se llama Deseado de las Naciones? ¿Ven los dos opuestos? Deseado de las naciones, abominado de las naciones. Este mensaje sería amado o sería odiado. Viene a dividir. Dijo Cristo, yo no vengo a traer paz, sino espada. Viene a que tomemos un lado, una decisión en nuestra vida. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree en este siervo sufriente, en la manera de hacer, en su forma de hacer las cosas, en esta ley que reveló, en lo que reveló en el Calvario? Vemos que en Ageo está hablando de este Mesías, Ageo 2:7, de este Mesías, y está hablando del templo cuando les está exhortando a que construyan un templo. Y está diciendo que va a tener una gloria mayor porque Jesús vendría ahí. Y ahí es donde dice esta frase, haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Es Jesús ese deseado para ti? Esa es la invitación del profeta Isaías en esta mañana. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esto que nunca nadie había entendido, que nunca nadie había oído, que dice Pablo que si hubieran conocido y hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Esa es la invitación a nosotros en esta mañana, que aceptemos su sacrificio, que aceptemos su obra de amor en nuestras vidas. Amén. No sé si hay algún comentario o pregunta antes de terminar la lección. Ya son las 11:02. Solo quería leer este pedacito, dice, de la parte del viernes, dice, la ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. Qué lindo. Amén. Gracias, María. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo quería comentar rapidísimo, como conociendo el amor de Dios, la manera como Él nos ama, que Él que se despojó del cielo, ¿verdad? Y que así estuvo con nosotros y todo eso. Yo estaba meditando ayer que entonces el nada más ser un cristiano de cada 8 días, de cada sábado, o un cristiano por título, así, o sea, no representa el sacrificio que Dios hizo. Entonces, es como que a veces nosotros juzgamos o señalamos a las personas que tal vez están tomando decisiones equivocadas. Por ejemplo, nos justificamos, no, pues yo no soy idólatra, yo no hago esto, yo no hago esto otro, yo estoy bien. Pero no, lo que pasa es que ellos no conocen a Dios como Él es. Y entonces nosotros tenemos que compartir a Él en nuestras personas. Eso quería compartir. Gracias, Erika. Así mismo es el Señor. Su imagen es formada en nosotros. Él pone su ley en nuestro corazón. Eso es la justificación, el volvernos a su imagen. Y cuando Él logra esto en nosotros, la gente ve a Cristo en ti, entonces puede darse a conocer. Y recuerden, ese es por este conocimiento, es este conocimiento el que produce el fruto de arrepentimiento en el corazón del ser humano.
Amén. Exposición impresionante, ¿verdad? De cómo Dios dio todo por nosotros. Dios Amén. todo. Amén. Lili, el Espíritu de Dios está ahí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque has derramado tu vida, Señor. Amén. Entendemos, Señor, ahora más que otras veces, o cada vez nos das más luz, es lo que quiero decir, Señor, de lo que significó tu muerte, tu sacrificio, Señor, de lo que has logrado para la humanidad, para mí, que para cada uno diga para mí, de lo que me amas, de lo que amas a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque has puesto nuestros pies en roca firme y nos has sacado del pozo de la desesperación. Gracias, Señor. Continúa con nosotros el resto del programa. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.